Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes. Un gran privilegio el poder volver a estar aquí para compartir con todos los que se conectan al canal La Congregación y deleitarnos en la palabra de Dios. Esperamos que nuestros comentarios y también la participación de ustedes sea para edificación, que es importante para Dios, nuestra edificación. Damos la bienvenida a todos, particularmente a nuestro anfitrión, el pastor Gamaliel, que ya está ahí desde temprano, atento con la taza de café. Cambio. Pastor Osvaldo, es un enorme gusto saludarlo de nuevo aquí en el canal La Congregación. Y para ubicar la tacita en la regla del tiempo, pastor, pues diremos que un compañero, el hermano Juan Guerrero, falleció en estos días y era amigo, compañero del canal. Ya estaba en otro canal, pero creo que partió a estar con el Señor mientras transmitía. Pastor, solo para ubicar el dato ahí, para ubicar la tacita, y estamos en el 2017, recibiendo la primavera aquí en Mexicali. Pastor Osvaldo, un dato particular: en el universo bíblico no existe la primavera ni el otoño. La Biblia solamente contempla el verano y el invierno. Es un clima extremoso por allá. Dice el Salmo: el verano y el invierno tú los formaste, pero no hay otoño ni primavera, porque cambia drásticamente, ¿no? No sé cómo sea el clima, pastor, pero en Mexicali tenemos el clima bíblico. Aquí decimos que recibimos la primavera, pero no, se viene el frío y el calor inmediatamente. Pastor, haga su comentario ubicando la tacita y entramos a Proverbios 11:24. Cambio. No, pues que estamos aquí ya listos para compartir y esperar que nuestro Dios, nuestro buen Dios, nos sustente, fortalezca, alimente, nos dé dirección y continúe enseñándonos como hasta aquí lo está haciendo. Yo he sido muy bendecido, muy beneficiado, y creo que a través de mi vida, mi familia y otras personas, los que Dios va poniendo en nuestro camino, son bendecidos. Mire que estaba haciendo una pequeña reflexión con alguien, y entonces de una semilla salen muchas semillas de una. Nosotros sembramos una semilla y esa planta va a dar fruto y salen muchas semillas. Eso sucede cuando nosotros nos ganamos a alguien. Ese es el fruto de una semilla, pero esa persona va a dar mucho fruto adelante, así que tenemos una buena cosecha para presentarle a nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos el punto de partida de una nueva generación, de un nuevo grupo de familias que se va a extender, que va a poblar la tierra, y que ojalá podamos transmitirle la bendición de conocer a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto sobre la tierra. Qué bendición poder estar con todos ustedes y estudiar la palabra de Dios. Cambio. Proverbios 11:24, pastor. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. Pastor, esta máxima o esta sentencia
es misteriosa. El dar, pastor, a mí para mi persona siempre ha sido un misterio. Mire, dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero he batallado en mi alma para comprender esta bienaventuranza, pastor, porque en un primer plano creo que me gusta más recibir, pastor, que dar. Pero he adoctrinado a mi mezquino corazón para que dé. Digo verdad, pastor, he adoctrinado a mi escaso corazón para que aprenda a dar. Comprendo, pastor Osvaldo, que cuando yo doy, dice la Biblia, dad y se os dará. En un primer plano, si yo invito al pastor Osvaldo a comer, probablemente el pastor me invite a mí. Hasta ahí lo puedo entender, pero darle a una persona que no te puede retribuir es donde no lo entiendo del todo, pastor, con mi mente natural. Se necesita una mente espiritual para entender esto. A ver, pastor, entrémosle al punto. Proverbios 11:24 en las diferentes versiones, y también invite a Rabí Pastor para que lo comente. Cambio. Bueno, pues comenzando por invitar a Rabí Pastor para que esté aquí con nosotros y todos los demás que en el momento en que demos cambio, por favor, hagan su comentario. Número 2, Pastor Gamaliel, esa es una reacción, es un resultado, esa es parte de nuestra naturaleza inherente o caída de ser egoístas. Eso casi todos nos cuesta dar. Pero llega el día en que entendemos, y ese día que entendemos comenzamos a disfrutar del poder dar. Con respecto a que nosotros sembremos en alguien y Dios nos devuelva a través de esa persona, no sucede casi. Por alguna razón, y algún día tal vez lo pueda entender, Dios siempre utiliza otras personas, otros lugares y otros medios para devolvernos lo que hemos sembrado en alguien. Yo creo que es por lo que algunos son tan desagradecidos, ingratos, y como pastor, pues ustedes lo saben, que sufrimos de unas desilusiones grandes cuando invertimos parte de nuestra vida en una persona, formándola, ayudándola, edificándola, y luego sencillamente se van, y a veces ni siquiera nos dicen por qué. Entonces, como eso sucede, Dios utiliza otras personas y otros lugares y otros medios para darnos. Voy con dice usted su amada Reina Valera, yo voy con mi buena Biblia internacional y luego le leo las otras versiones. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. Versión internacional. Nos vamos con la TLA, que dice: quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan acaban en miseria. La NTV dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Y luego la nácar, Colunga, dice: hay quien derrama y siempre tiene más, otro que ahorra más de lo justo y empobrece. Y por último, la Dios habla hoy, me gustó la versión esta, dice: hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. Entonces aquí tenemos un principio, y yo creo que es el principio de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El gozo, el deleite, lo más bonito, digamos, de Dios es que Él se complace en dar, y ha puesto en nuestra vida la capacidad de experimentar, cuando finalmente lo entendemos, lo saboreamos y lo practicamos, el dar se convierte en un gran deleite. Cambio.
Oiga, me gustó la versión, Pastor Dios habla hoy, la tengo aquí en mi poder. Oiga, y usted tiene una nácar. Yo como he batallado para encontrar una versión nácar columna. Aquí en la Feria del Libro que viene la próxima semana, parece que la van a tener. Hay que desprenderse de 1,000 pesitos, Pastor, pero vale la pena la nácar columna. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. Está haciendo como una comparación entre uno y otro. Este es muy desprendido y recibe. No te explica cómo, pero dice que recibe más de lo que da. Y por otro lado, la parte contraria, hay gente tacaña que acaba en la pobreza. Pastor, porque el tacaño es una persona cerrada. Es como el mar muerto que solamente recibe agua y como no se mueve, pues está salado ahí, no hay plantas, no hay nada. La persona tacaña se cierra. Y yo creo que esto se aplica a los países, Pastor, cuando no hay libre comercio. Una persona que no abre, el que no vende, el que no oferta, el que no se abre, el que no se pone de modo, se cierra y viene a pobreza. Me gustaría escuchar una aportación de Rabí Pastor. ¿Qué le parece, Pastor? Vamos a ver si puede pulsar el obturador, a ver si lo deja el internet. A ver, invítelo, y enseguida de Rabí Pastor invite a los demás, Pastor Osvaldo. Cambio. Bueno, pues un gran privilegio poder invitar a mis hermanos, a mis consiervos, maestros de la palabra, para que nos den su comentario sobre esa importancia, sobre ese principio tan poderoso que es el dar. Así que adelante, Pastor Rabí, Pastor y todos los demás, escuchamos su comentario. Cambio. Bueno, mis hermanos, esperando que la internet me ayude, creo que sí, usando este medio. La verdad que me pareció que es un principio bíblico, ¿no? Y que le agrada a Dios. El que participa en dar, participa en recibir indudablemente. Creo que a eso se está refiriendo y me gustó la versión, por ejemplo, NTV, como la Dios habla hoy, realmente en un lenguaje blando, creo que rescatan la idea del texto y contexto, ¿no? Estaba mirando allí, hay quienes reparten, dice Reina Valera, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, parece que la palabra hebrea significa retener, es como que guardar, esconder. Por eso creo que está bien traducido tacaño, ¿no? Hazak. Y esto es cesar, detener, escasa, eximir, guardar, preservar, refrenar, rehusar, reservar, retener. Es como cerrar el corazón contra los demás y guardar más de lo justo, dice otra versión, ¿no? Por ahí, el alma generosa será prosperada, el que saciare, dice, él también será saciado. Es importante el poder compartir, dar, y creo que en todos los aspectos, ¿no? Tanto lo que hemos recibido de gracia, damos de gracia. Si vamos a pensar, todo lo que tenemos es de gracia, inclusive la vida, la oportunidad de conocer a Cristo, todo es gracia, gracia pura. La lluvia cae sobre justos e injustos, dice, para todos, y la tierra da fruto para todos, así que se ve manifestada la gracia, todo es una gracia de Dios. Por lo tanto, creo que cree que cierra su corazón con su prójimo, no puede estar bendecido por Dios. Y aunque a veces no sea esto una especie de lotería en la que uno se ayuda de esta manera, se va a asegurar prosperidad, no como se dice ahora, sin entrar en esta teología, entendemos que cuando ayudamos, y no cerramos el corazón con el necesitado, Dios siempre nos premia, e inclusive recibimos beneficio, quizás no de esa persona, sino de otra persona, pero Dios siempre está allí recompensándonos. Creo que por allí debe ser Eclesiastés, que dice que echemos nuestro pan sobre las aguas, que al cabo de muchos días lo volvemos a juntar. Y creo que tiene que ver con ese principio, ¿no? El apóstol Pablo lo refiere brevemente: el que da escasamente cosecha o recibe. El que da abundantemente, una medida bien resarcida, bien completa, también va a recibir de esa misma manera. Y eso es una decisión, ¿no? No reservar, ocultar, esconder
sino por el contrario, compartir y dar, porque parece que la palabra se refiere a eso, a esconder. Por eso la idea de tacaño me parece bien, ¿no? Es alguien que, decimos aquí en Argentina una palabra que quizás no se usa por allí, es amorroca, ¿no? Junta allí, esconde, no sabe para qué. Pero, y al final tal vez la pobreza venga sobre él de la misma manera. Hasta aquí mi comentario, bendiciones y adelante los demás hermanos. Cambio. Buenas tardes, Pastor Gamaliel, Pastor Osvaldo. Quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema. Buen principio, obviamente viniendo de Dios, es una palabra muy hermosa para practicarla, porque hay beneficio en ella. Pero una cosa es dar y otra cosa es saber a quién dar. Porque este principio, lamentablemente... Se cayó, hermano vigilante, cuando dijo este principio, lamentablemente. Retome, por favor. Cambio. Bendiciones. Bueno, este principio, lamentablemente, lo toman la prosperidad, los ministros de la prosperidad, se toman de dar 100 por 1, que Dios bendice mucho, y lamentablemente hay muchas personas que han sido engañadas en este sentido, porque dan todo. Hay personas que han dado aún sus casas, han quedado en la miseria por dar, y prácticamente esto se convierte obviamente en un robo psicológico, porque por eso digo, dar, pero saber a quién dar conforme el Espíritu guíe a la necesidad que hay, no en base al engaño. Ese es mi comentario. Cambio. Mire, Pastor Osvaldo, el tema tan amplio. Quiero aclarar una cosa. Cuando yo decía, yo lo invito a usted a comer, esperando que me invite, estaba en mi mente aquella cita que dijo el Señor: si invitas a los que te pueden retribuir. Pero mire que eso de dar o invitar a alguien porque sabes que Él te va a invitar, y a veces terminan en pleito, porque yo lo he invitado y Él nunca me ha invitado. Pastor, qué mentalidad tan pobre, ¿no? A eso me refería cuando decía, lo puedo entender humanamente si lo invito, porque espero que Él me invite un día. Pero ese es un principio muy bajo, muy natural, y que nos lleva también al pleito, ¿no? El dar libremente es otra cosa, y es donde se batalla. Pero mire cómo Vigilante toca la parte que ha hecho mucho daño, Pastor Osvaldo, por causa de estos predicadores ladrones que utilizan la palabra para beneficio propio. Es decir, que ahora se batalla un poquito para recibir libremente la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La iglesia está enferma, Pastor, porque ha sido golpeada con estos principios para mal. ¿Qué opina, Pastor Osvaldo? Cambio. Muy cierto. La Biblia, en lo que nosotros estudiamos sobre la verdadera doctrina, pues estudiábamos que harán mercadería de nuestras vidas a través de palabrería. Pero allí es donde uno tiene que saber mantener un equilibrio, porque de pronto, por estar tanto a la defensiva de estas doctrinas y de estas corrientes, entonces nos armamos muchísimo y nos, prevenimos tanto que ya luego no lo hacemos. Usted lo decía, la parte natural es dar cuando uno quiere recibir algo a cambio de esa persona. Pero Dios, que dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, que hay una gran diferencia, establece y dice, den, hay una ley, den y se les dará. El cómo, eso se lo reserva el Señor. Ahora, con respecto a ese interés humano que nosotros tenemos de darle a quien nos pueda retribuir, el Señor dice, no lo haga. Fíjese que en las parábolas el Señor dijo, vaya, busque a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los desválidos, a los que no pueden dar,
y enseña que debemos de dar a aquellos que no nos pueden retribuir. ¿Por qué? Porque el Señor se reserva el derecho de hacerlo Él. Quien da al pobre presta a Dios y Dios sí devuelve. Entonces es muy importante. Y fíjese que aquí, en esta versión que tocábamos, que hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en pobreza. Es que el tacaño cierra la mano y al cerrar no solamente no suelta lo que tiene, sino que no puede recibir. El problema del tacaño es tremendo. Él retiene lo poco, pero ignora que abriendo la mano puede recibir mucho más. Entonces, este principio que Dios establece nos toca manejarlo bien, porque bien es cierto que la palabra de Dios nos advierte y nos dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero allí debe estar la madurez, allí debe estar ese principio de dar, y que Dios nos va a poner a las personas a quienes debemos de dar. Y no siempre tiene que ser al limosnero, al necesitado, al que está en terrible necesidad. Tuvimos una experiencia el día domingo. Hay una familia que tiene pues un modo de vida normalito. Nosotros hacemos lo que llamamos la canasta de bendición. Cada domingo recogemos un mercado y se le entrega a alguien. Todos nos extrañamos cuando dijeron la canasta de amor, hoy es para fulano, y arranca esa parejita a llorar, pero de una manera tremenda. Cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué impacta tanto? Dice, porque Dios sabe la necesidad que estamos pasando. Un hijo tuvo un problema, nos toca ayudarlo, la situación ha estado crítica y aparentemente no necesitaría nada, como tal vez pueden pensar de usted, Pastor Gamaliel, o de Rabbi Pastor, que lo tienen todo, tienen carro, tienen casa, tienen todo, pero hay momentos en que necesita, y uno no puede dejarse guiar por la apariencia, sino más bien dejarse guiar por el Señor para dar a quien lo necesita. Cambio. Sí, mi hermano vigilante toca una problemática real que existe. Yo creo que cuando hablamos de dar en este proverbio no se está refiriendo específicamente al diezmo o la ofrenda que podamos poner ahí de buen corazón en el platillo, sino de dar, ¿no? Tenemos vecinos, tenemos pobres, tenemos viudas, huérfanos, tenemos gente a la cual dar, y es muy amplio. Y claro que se han usado mal los principios, esto es indudable, ¿no? Gente que enfatiza mucho el dar, pero ellos mismos no quieren dar nada. No hay del diezmo que se recibe en la iglesia local, no hay una partida para viudas, para pobres, no hay nada de eso. Entonces creo que está un poquito desequilibrado ahí el problema, pero Pastor Osvaldo, yo estoy de acuerdo con usted que debemos ser sanos en nuestra alma, y que si bien hay gente que explota por medio de la palabrería religiosa, también, por eso decía el hermano vigilante, hay que saber dónde ponemos la ayuda, ¿no? Avancemos, pastor. El alma liberal, el verso 25 dice, el alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Mire, pastor, va por el mismo corte. Y la siguiente máxima también, al que retiene el grano el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que vende. Pero vamos con el verso 25 en las diferentes versiones, pastor, y escuchamos su comentario y de nuevo abrimos el micrófono. Adelante, Pastor Osvaldo. Cambio. Aquí está el versículo 25 en la versión TLA. Dice, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Luego en la NTV dice, el generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. En la Nácar Kulunga dice el versículo 25, el benéfico se sacia y el que largamente da, largamente tendrá. Y en
Dios habla hoy, dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en pobreza. Y la versión internacional dice, el que es generoso prospera, el que anima será reanimado. Ahí tenemos entonces estas versiones, y estos dos versículos 24 y 25 están muy unidos con el dar, el entregar, el soltar, palabra que ya se hace un poquito como medio tremenda, el sembrar, pero es que el sembrar es un principio bíblico. Entonces se ha utilizado eso, ya ustedes han comentado, sobre los que han hecho de la fe un negocio, pero nosotros tenemos que mantenernos, como les decía, en ese principio de la palabra. Miren, mis hermanos, no puede haber algo falso si no existe lo verdadero. Un billete no se puede falsificar. Digamos que no existen, creo, billetes de $25. De 20 sí, pero 25 no. Quien ande con un billete de 25 inmediatamente descubierto, dice, eso no existe. Pero para que exista algo falso, tiene que existir lo verdadero. Si existen falsos apóstoles, tienen que existir verdaderos apóstoles. Si existen falsos profetas, tiene que haber verdaderos profetas. Si existen falsos pastores, tiene que haber verdaderos pastores. Y si existe algo verdadero, digamos, una ley como es sembrar, tiene que ser verdadera, y que algunos han utilizado eso para mal. Esas verdades tienen que estar claras en nuestra vida para poder desprendernos, porque si no, vamos desarrollando como una muralla, vamos levantando una barrera y terminamos justificando de pronto algo que está en nuestra vida, como la tacañería, la avaricia, el retener, el olvidarse. Mire, yo he hablado con pastores a quienes les he dicho y no me han abrazado ni me han felicitado. Digo, a ver, estimado pastor, ¿usted cree que se va a morir? Claro. ¿Y cree que se va a llevar lo que tiene o lo que ha amasado o lo que tiene allí? No. Y entonces, ¿por qué lo retiene? ¿Por qué no lo comparte con otros pastores, con los hermanos, con aquellos por quienes Cristo murió? Entonces, algunos me miran un poco duro, pero hay que decirlo y hay que entenderlo. Nadie que muere se va con trasteo. Cambio. Habrá que explicarnos ese regionalismo, pastor, de ahí de Cali. Nadie que muere se va con trasteo. Me suena como que nadie se lleva nada, ¿no? Sí, pastor, sí, yo estoy de acuerdo en mantenerme sano. Porque mire, precisamente eso de que el que siembra escasamente recogerá, pues Pablo lo dice en el contexto sano, en el contexto de una iglesia sana, de líderes sanos, y no en el contexto del canal Enlace, donde le sacan hasta el último centavo y le hacen que sacuda la cartera en fe. Pues grandes payasadas, pero que ellos no tienen vergüenza de hacerlas porque están sobre el dinero. Pero la parte sana, pastor, la parte sana sin duda, y esa es la parte misteriosa que a veces no comprendemos. Mire, pastor, en esto de la semilla, aquí en México se siembra mucho maíz, y yo he hablado con aquellos agricultores ancianitos. Me gusta mucho ir a los ancianos en sus relatos, y me decía que tomaba las mejores mazorcas y las guardaban como las amarraban y las colgaban, y pues lo demás de la cosecha lo vendían y lo consumían, ¿no? Pero lo mejor lo guardaba y no debía tocarlo. ¿Por qué? Porque era la semilla para sembrar, pastor. Dijo, imagínate, mijito, me decía el anciano, que me como todas estas mazorcas tan deliciosas, y claro que tengo la tentación de comérmelas, pero ¿qué voy a sembrar para el otro año? Entonces, el poder de la semilla se manifiesta, pero nosotros no vemos eso, pastor. Nos queremos comer todo nosotros solitos,
y mientras más tengamos, mejor para nosotros, y no queremos dar, no queremos sembrar en nadie, en nada. Y si lo tomamos de forma maliciosa, pastor, y aquí le va mi propio regionalismo, yo soy risueño y usted me hace cosquillas, es decir, un poquito tacaño, y luego mirando la parte negativa, pues más tacaño me vuelvo, pastor Osvaldo. Cambio. Sí, esto de tener claro lo que es el principio de la siembra y de la semilla es bien importante, mis estimados hermanos. Mire, eso tiene que ser un principio y tiene que darse una decisión. Siguiendo con su ejemplo del campesino que tiene allí sus mazorcas guardadas de semilla, eso sucede con toda planta, los tubérculos, el trigo, cualquiera que sea. Va a llegar un momento donde se va a ver tentado a comérsela. Pero ojo con el resultado que va a traer el gastarse la semilla. Al tener la decisión de sembrarla, sabe que se multiplicará en gran manera, porque Dios todo lo multiplica en gran manera. De una semilla salen miles, pero cuando uno se come la semilla, lo único que hace es que le quita el hambre temporal y lo demás termina en la letra. Pastor, no sé si a mí se me cayó o a usted, pero dejé de escucharlo cuando dijo, cuando uno se come la semilla. Retome, por favor, cambio. Sí, que va a llegar momentos donde uno se va a encontrar en... De nuevo, pastor, adelante, cambio. Bueno, les decía que está un poco el internet aquí difícil. Les decía que en esa disyuntiva, en esa necesidad, es donde se tiene que tener el principio claro. Porque si la semilla va al terreno, va a producir miles de granos, si hablamos del maíz o del trigo, pero si la semilla no la comemos, va a suplir una necesidad momentánea, porque el fin es que termine en la letrina y ya. Mientras que si se siembra, entonces va a traer cosecha. Nosotros, cuando somos guiados por el Señor para dar, y somos guiados no por sentir, porque ojo con el sentir, lo que nos tiene que guiar a nosotros es la palabra, no el sentir, porque exactamente anda mucha gente siendo guiada por el sentir y son alimentados a través de la parte emocional, que es lo que utilizan estas personas que hacen mercadería de la palabra, la parte emocional, la parte, si usted hace, le multiplica y por acá y por allá, pero no con un principio bíblico, sino con un principio humano, racional. Entonces, esto es lo que ha traído problema. Pero Dios es claro. Yo lo he vivido, Pastor Gamaliel. Yo he sembrado y por cierto, viví la experiencia de decir, Señor, si yo he sembrado tanto en esta familia o en esta persona, ¿por qué no recibo sino ingratitud de esta gente? ¿Por qué? Y oré a Dios y no me lo respondió Dios inmediatamente, pero una madrugada, yo utilizo las madrugadas para hacer más bien como una meditación. Yo creo que firmemente que el Señor me hizo entender que la cosecha de lo que yo dé viene a través de otras personas y de otras situaciones y de otros lugares. Tal vez lo que yo haya sembrado en alguna persona lo reciba a través de usted, Pastor Gamaliel, y lo que yo siembre en usted lo recibo a través de otra persona, y esto hace que nosotros siempre estemos confiando en Dios y no en las personas. Cambio. Mire, pastor, voy a hablar en fe. Véngase a Mexicali, lo llevo a una abundante comida china, hacemos una abundante carne asada y esperaré en Dios para cosechar con Rabí Pastor un asado argentino a su debido tiempo. Rabí Pastor, adelante, el alma liberal será engordada y el que saciare, él también será saciado. Háblenos un poco de ello, pastor, y enseguida cualquier persona del canal que quiera comentar, en ese orden. Rabí Pastor y enseguida los hermanos. Adelante. Cambio. Probablemente Rabí Pastor esté batallando con el internet, pero abrimos micrófono para alguien que quiera comentar, preguntar, diferir. Adelante, hermanos, micrófono abierto. Cambio. Bien, pastor, redimamos el tiempo.
Proverbios 11:26, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Mas bendición será sobre la cabeza del que vende. Aquí entramos, pastor, ya a lo que es el negocio, ¿no? La especulación en los precios. A ver, ¿cuál será su comentario y lo que dicen las demás versiones, pastor Osvaldo? Cambio. Mire qué bonita esta aclaración en el versículo 26 en la TLA. Dice, al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. La NTV dice, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. La Nácar Colunga dice, al que acapara el trigo le maldice el pueblo, sobre la cabeza del que lo vende caen bendiciones. Y Dios habla hoy, dice, al que acapara el trigo, la gente lo maldice, al que lo vende, lo bendice. Me gusta mucho la versión TLA, me parece que es muy clara. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Esto creo que se da a nivel mundial. Aquí le llaman el cartel, por ejemplo el cartel de los cuadernos, el cartel del papel higiénico, el cartel, y es que se unen las diferentes empresas, retienen la producción y suben los precios en un acuerdo. En lugar de volverse en competencia, se unen para encarecer las cosas y les han puesto unas multas millonarias. Estuvo el cartel del arroz, el cartel del azúcar, el cartel de los cuadernos, el cartel de los pañales, el cartel de todo, y les han dado unas multas tremendísimas. Y no escucha usted a través de redes sociales, de aquí, de programas de radio, nada bueno sobre esa gente. Así que la palabra de Dios se cumple: al que retiene para encarecer las cosas, el pueblo lo maldice. Pero cuando hay alguien que quiere servir de un medio, Dios y el pueblo lo bendice. Cambio. Está terrible, pastor. Fíjese que yo, por eso no me gusta casi el tema de la economía. Será que soy muy idealista, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una persona diga, no hay grano, no hay, cuando tiene los graneros llenos, con el afán de encarecerlo? Negar la comida, pastor, aunque la está vendiendo, pero me parece algo muy sucio, muy bajo. Especular con el alimento. Conocí hace muchos años, allá en Irapuato, por allá en el sur de la República, pasábamos por ahí y había un montón de fresa tirada, fresa así bonita, tirada así desparramada en unos terrenos ahí pudriéndose. ¿Y qué pasó? No, pues que el precio no era el que ellos querían y que mejor en un estado de enojo, mejor la tiramos a venderla al precio que ellos quieren. Bueno, ellos tenían su propio problema ahí con el gobierno, pero pastor, yo no tiraría el alimento. Bueno, si lo van a tirar, ¿por qué mejor no repartirlo a los pobres, no? Pero ahí está, pastor, hay algo muy malo, yo veo algo muy malo en retener de esa forma el alimento, pastor, la especulación. Cambio. El egoísmo y el pecado que se ha enseñoreado en el corazón de mucha gente, que tristemente se olvida de dónde salió. Hay un problema tremendo, yo no sé por qué, uno se olvida de dónde lo sacó Dios. Gente que fue pobre, pero que descubrió que Dios les dio la oportunidad de prosperar y producir cosas. Luego, son capaces de botarlo, quemarlo, dañarlo, en lugar de darle al pobre. Aquí sucede con la leche, que derraman pero miles de litros de leche antes que irse a un barrios de gente que cómo agradecería esa leche que le pudieran dar. Igual sucede con diferentes alimentos donde han encontrado
camiones descargando entre los ríos o en algunos abismos comida como chocolate, panela, azúcar, cosas que van a estar en vencimiento o que de pronto están tan baratos. Igual sucede con cosechas, prefieren dejarla botada antes que venderla. Eso también lo vi en el Ecuador, grandes tractocamiones descargando plátano y botándolo a la orilla de la carretera. Y como hay tanta abundancia de ese plátano, banano allí, cuando uno va al restaurante ni le sirven siquiera de esos plátanos, y si le dan una cosita tan pequeñita. De verdad que el ser humano, esa maldad que tanto hemos visto, analizado, que está en el corazón del ser humano, es tremendo. La maldad hace que se haga cosas horribles, pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por abrirnos los ojos, gracias a Dios por hacernos entender de la importancia de dar, de no retener, de entender que somos administradores, que las cosas que hoy tenemos y decimos son mías, realmente somos administradores, porque al morir se queda y las va a usar otra persona. Cambio. Pero gracias a Dios, pastor, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí está la principal característica del mundo nuevo que viene, en donde Cristo será Rey de Reyes y Señor de Señores, aclamado por toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y la característica será la justicia, pastor. No más injusticias, no más especulación, no más hambre, no más dolor. ¡Qué precioso! Vamos al siguiente verso, pastor, un poquito extraño en mi amada Reina Valera, Proverbios 11:27. El que madruga al bien buscará favor. Está muy arcaica la expresión, ahorita la vamos a aclarar con sus versiones. Mas el que busca el mal, vendrále. A ver, pastor, sáquenos de esta duda, porque este lenguaje es muy antiguo. Cambio. Ahora sí, yo creo, Pastor Gamaliel, que va a ser tiempo donde usted le va a tocar meter su antigua versión a la biblioteca y dejarla únicamente para estudio y pasarse a la versión internacional. Rabbi Pastor, usted y el profesor y creo que ¿quién más? No han estado muy de acuerdo con la versión internacional, pero yo me he mantenido aquí, y fíjese que trae su balance allí. La versión internacional dice: el que madruga para el bien, haya buena voluntad. El que anda tras el mal, por el mal será alcanzado. En la TLA, versículo 27, dice: trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Tenaz. NTV, versículo 27. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. Proverbios, en la Nácar Colunga, versículo 27, dice: el que hace el bien, bienes se trae. El que hace el bien, bienes se atrae. El que busca el mal, le vendrá el mal. Y en la Dios habla hoy, versículo 27, dice: el que anda tras el bien, busca ser aprobado. El que anda tras el mal, mal le irá. No sé cuál de estas versiones le gustará más, Pastor Gamaliel, pero realmente hace una buena aclaración de ese versículo. Cambio. Sí, ya está claro, pastor, es una sentencia pues que no tiene mayores comentarios, ¿no? Si va a buscar el bien, lo va a encontrar, y si se va a meter en problemas, se va a meter en problemas. Es como decir, haga su decisión, éntrele, decídase, escogeos hoy a quién sirváis, ¿no? Si usted busca el bien, encontrará el bien, pero si busca el mal, pues le va a llegar. Curiosamente, pastor, y no lo entiendo del todo, hay quienes buscan el mal y creen que nunca les va a llegar el mal, Pastor Osvaldo. Cambio. Sucede mucho con el mafioso, con el matón, con el criminal, con todo eso, y aquí se ve mucho eso, que
creen que lo compran todo, que lo arreglan todo. No en vano la Biblia nos advierte sobre eso, pero la sentencia está dicha: lo que uno siembra, eso cosecha. Y si yo estoy sembrando maldad, maldad cosecharé. Si yo estoy sembrando hacer el bien cosecharé. Esa es una sentencia, y usted lo ha dicho. Aquí no se necesita de desglosar tanto, de comentar tanto, porque es algo muy claro. Cambio. Sí, lo único que se me ocurre es concatenarlo con aquel verso, pastor. Una vez me hizo recordar ahorita, un joven me preguntó, ¿por qué la Biblia dice que el que esté sucio ensúciese más? No, le dije, no dice así. No, sí dice. A ver, vamos a ver. Pues estaba sacando de contexto la frase, ¿no? Porque ahí dice, aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Pero dice el que esté limpio, primero dice el que esté limpio. Por supuesto, ¿no? Límpiese más. Pero sí dice, y el que esté sucio, ensúciese más. Pero no le está recomendando que se vaya al pecado como recomendación, sino está diciendo, haga su decisión, porque Cristo ya viene. O le va a servir o se va a ensuciar. Éntrele con todo, éntrele. Si está limpio, límpiese más. Y si es injusto, sea injusto, dice. De todos modos, ahí viene Cristo. ¿Lo entiendo bien, pastor? Cambio. Claro que sí, pastor. Recuerde, dice que el tibio, que es el término medio allí, en esa parte que no da con Dios, dice, sea frío o sea caliente. Es decir, si es frío, usted sabe qué le espera, y si es caliente también. Pero tibio, no se equivoque, porque lo vomitaré de mi boca, lo voy a echar. Entonces, ahí el Señor nos pone, a mí me gusta la canción Radical. No sé cómo estará Marcos Witt con ustedes, porque pobre Jesús Adrián Romero está muy caído con la gente del canal, con el profesor y con todos los demás. Entonces, pero esa canción Radical a mí me gusta, porque en Dios tenemos que ser radicales. Yo lo planteo cuando hablo con la esposa, con los hijos, con los nietos. Tengo ahora bisnieto, lo conocí en este viaje. Fíjese que hay cosas tremendas. Dice que si el grano de trigo no muere, no va a germinar. Muere mi padre y conozco un bisnieto. Entonces, en el entierro de mi padre, conozco a mi bisnieto. Y yo, bueno, pero fui inmediatamente al espejo y no estoy tan viejo para tener bisnietos. Mi familia ha sido como precoz. Bueno, vamos a ver. Vuelvo al comentario aquí de lo que estamos tratando. Entonces, Pastor Gamaliel, esa actitud mediocre, tibia, yo le digo a los de la iglesia, esto no es negociable. Por ejemplo, yo les digo, Dios no pide favores, Dios manda. Dios no da sugerencias, Dios manda. En ninguna parte dice, mire, yo le digo esto, a ver qué opina usted. No, Él dice, esto es así. Y no hay tal. Entonces, le digo que los cristianos debemos de tener una lista de aquellas cosas que no son negociables, bajo ninguna situación y ninguna circunstancia. Hay otras que sí, pero en cuestión de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro compromiso con Dios, de tantas cosas no son negociables, y uno debe tener claro. Cuando preparo las personas para que se casen, digo, haga su lista de las cosas que no son negociables. Y a veces chocan los que se van a casar, y otros que no han querido hacerla, más adelante se encuentran en problemas. Pero es que usted no me había dicho. No les dije que hicieran aquellas cosas no negociables. Entonces en Dios nos toca ser radicales, Pastor Gamaliel. Cambio. Oiga, me gustó, pastor, eso del haga su lista de las cosas que no son negociables. Es que a veces la mujer permite cosas en ignorancia, ¿no? Y también a veces hay hombres que se dejan de una mujer abusiva y después hay problemas. Es que hay cosas que no son negociables. Eso es cierto, pastor, es una gran verdad. Me lo voy a apuntar aquí para las conferencias matrimoniales. Pastor Osvaldo, la última sentencia antes de que nos acabe el tiempo, la última sentencia de esta tacita. El que confía en sus riquezas caerá. 2 puntos. Mas los justos reverdecerán como ramos. Otra vez está comparando aquí
al justo con el que confía en las riquezas. A ver, pastor, ¿qué dicen las versiones? Y escuchamos su comentario. Si usted gusta abrir el micrófono por última vez para después de su comentario, para dar la salida al programa, y lo esperamos mañana para considerar la siguiente. Adelante, cambio. Bueno, la TLA, versículo 28 dice: quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado, camino seguro al triunfo. La NTV dice: el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Ojo que ahí hay el nombre de primavera, Pastor Gamaliel. La Nácar Colunga dice: el que en sus riquezas confía caerá, los justos reverdecerán como follaje. Y Dios habla hoy, dice: el que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. Aquí está algo que en la Biblia es claro y nos dice: no se le puede servir a dos señores, o se le sirve a Dios o se le sirve a las riquezas. No se puede tener dos amos, porque se es infiel con el uno o con el otro. Entonces, dice el profesor, son de la gracia pero adulteran con la ley, y los otros son de la ley y adulteran con la gracia. Entonces, esto aquí nos dice claramente, y me gusta esta versión que es como que aclara mucho la TLA: quien confía en su riqueza se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. Qué bueno que Dios apoya, bendice, aprueba la honradez, la honestidad, la equidad, la justicia, el buen proceder. Eso a veces como que uno dice: ¿de qué me sirve todo esto? No veo, como que recibo es todo lo contrario. Pero Dios a su debido tiempo. Cuando pasamos por esas crisis, miremos el Salmo 73 y otros textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice: no se vengan ustedes, deje que la venganza es mía, y el Señor sabe cómo hacerlo. Así que de verdad que es un deleite poder estudiar la palabra, poder... Pastor, ¿se cayó o me caí yo cuando dijo es un deleite? Cambio. No está fallando aquí, Pastor Gamaliel. Es un deleite, es una gracia, es una bendición poder escudriñar, comentar, mirar todo eso para afirmarnos en la palabra. Cuando nosotros no tenemos la palabra, puede venir el pensamiento, puede venir el ataque, puede venir el desánimo, puede venir esa parte tan tremenda. Y yo digo, porque lo dice la Biblia, que vienen demonios para quitar la palabra de nuestra mente. Recuerde en la parábola del sembrador, cuando dice que la semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y que le preguntaron, ¿y las aves? Son demonios que vienen y quitan la palabra. Cuando la tenemos bien sembrada, bien cimentada, bien puesta en nuestra mente y nuestro corazón en esa palabra, dice la misma palabra: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo que lo ayuda, que lo fortalece. Y yo le digo al Señor en algunas ocasiones que me siento como en una encrucijada: Señor, no entiendo, no sé cómo es, pero yo sigo creyendo que tú tienes la razón. Tú lo dices en tu palabra, y si tú lo dices, yo lo creo y voy para adelante. Usted sabe, Pastor Gamaliel, que en muchas ocasiones vienen momentos difíciles para quienes le servimos a Dios, para quienes compartimos las cosas de Dios. Voy a dar un cambio para que mis hermanos comenten, y si ustedes me permiten, leo un mensaje que me mandó un pastor que lo conocí en el año 75, 74, a finales del año 74, y entonces me mandó un mensaje que quisiera compartirlo, porque sé que aquí hay líderes y pastores que hacen parte de este canal. Entonces, escuchamos y busco por aquí en mi WhatsApp ese mensaje, a ver si se lo comparto a ustedes. Cambio. Qué hermoso, hermano, estuvo muy interesante, he escuchado la parte final aquí y me gustó mucho las expresiones, y me gusta la Biblia que respetan la poesía que tenían los libros poéticos, ¿no? Veía que la NTV, por ejemplo, en esos textos decían:
Los que traen problemas a su familia heredarán el viento, el necio será sirviente del sabio, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida, una persona sabia gana amigos. Estaban mirando algunas de las cosas algún texto que hablaba de la primavera y otros, por ejemplo el 28, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera, y como hay allí una comparación, y aunque es poético, hay un agregado de interpretación, ¿no?, de quien hizo la traducción, y un lenguaje más duro dice que confía en su riqueza caerá, más los justos reverdecerán como ramas. Parece ser más correcto y original, ¿no? Pero a pesar de esto, se mantiene en la idea comparativa, ¿no?, ya que es un libro de poesía. Algunos hablan por ahí, no sé si una versión del hermano decía ahí del éxito o irán al éxito, pero en realidad la Biblia está haciendo una comparación, ¿verdad? Pero muy muy hermosa, muy interesante, ¿no? El que confía en sus riquezas. Qué bueno que entró Rabí Pastor. Pensábamos que no podía entrar por causa del internet. Se le quedó el gusanito al pastor Osvaldo de que la Biblia no contempla primavera y otoño, sino el verano y el invierno nada más. Y me dijo, ojo, sí, porque es una versión blanda y no está en el original la primavera, ¿no? No existe en la Biblia la primavera ni el otoño, solo el verano y el invierno, pero hay que investigarlo, pastor Osvaldo, hay que investigarlo. Le dejamos el micrófono para su final comentario, lo que nos quiere compartir, pastor, y yo hago la salida musical. Estuvo muy sabrosa la tacita de hoy. Cambio. Pues no pude leerles aquí el texto que quería, porque bueno, ya está aquí más fácil la cuestión, a ver si la encuentro. Tenía aquí enredada la cuestión, pastores, sobre qué, sobre el mensaje que recibí. Y está dirigido a los pastores. Entonces, si ustedes me permiten, mañana estaré compartiéndoles a ustedes el mensaje. Es que esto, yo sé que ustedes me entienden, que llega a tantos mensajes que finalmente uno no encuentra lo que está buscando. Porque hace parte de un grupo. Perdón, adelante, pastor, pulsé sin querer. Cambio. Decía que hace parte de un grupo que tengo de la iglesia cristiana. Se escriben muchísimo durante todo el día. Yo diría que son cientos de mensajes y me tocó buscarlo, no alcancé a encontrarlo. Pues me alegra muchísimo de compartir con ustedes. Un abrazo fraternal, un saludo cordial para todos mis hermanos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en México, en todas partes, en Estados Unidos, que nos está haciendo falta gente, los de España. Bueno, ya retomando el horario de la tacita de café, los tendremos con nosotros. Deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y los espero el día de mañana a todos. Hasta la próxima y cambio. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. ¿Quién crees que da a las flores la vida? ¿Quién crees que da al año estaciones? ¿Quién crees que vio a la muerte más resucitó? Qué bueno es saber que Jesús vive hoy, Él vive hoy. ¿Quién crees que da alivio a tu corazón? ¿Quién crees que da a tu vida un nuevo día? Yo sé que Dios
Jesús, vive hoy, vive hoy.